Bueno, yo creo que una de las tareas contemporáneas es la de reconciliarnos también con el territorio, reconciliarnos con la naturaleza, y pues eso es un deber. Yo creo que el cambio climático es el primer punto de la agenda global. Tiende a pensarse que eso es una tarea de los países avanzados, como se los llama, pero nosotros tenemos que empezar a tomar iniciativas en ese sentido. Esta jornada de hoy con el doctor William Ospina, ¿cómo la ve usted? Yo creo que es muy importante este foro porque uno es que son los 25 años de la Constitución colombiana y lo otro es que traer hombres como William Ospina, como la doctora que está hablando sobre las licencias ambientales, los permisos ambientales y la sociedad civil es un buen tríptico para trabajar toda esta problemática social, económica, cultural y ambiental que puede tener Colombia, y son muy buenos conceptos. Es un foro crítico, constructivo, deliberativo, muy pensante, y lo otro es que es muy práctico. ¿Práctico en qué sentido? De que todos los que vemos aquí hemos trasegado por una vida constitucional y de derechos colectivos y de problemática ambiental y cultural y social, que la sola experiencia es enriquecedora para todo el público que asiste, y tenemos mucho en común fuera de eso, y lo otro es que tenemos mucha experiencia en nuestro trabajo y la lectura del mundo, pues bien lo hemos concebido con nuestra lucha y con nuestro trabajo social. El doctor William Ospina hablaba ahora en una entrevista que el papel de la ciudadanía es crucial en este momento histórico para la construcción de un territorio libre de efectos contaminantes, de residuos sólidos, cambio climático en general. ¿Qué papel ve usted que...? Sí, claro, pero la ciudadanía tiene que ser, uno, construida con muy buena educación ambiental y social, con muy buen concepto del territorio, y para eso el estudiante, el ciudadano tiene que ser muy pensante y muy crítico, y lo otro es que sea deliberativo y que lea mucho, porque el problema que tenemos en Colombia es que la ciudadanía lee poco, y el que lee poco no sabe cómo construir, ni sabe cómo pensar bien, ni sabe cómo hacer un ordenamiento territorial, ni un plan de desarrollo, ni hacer un control de la gestión política, ni un control de la gestión pública. Entonces es un ciudadano débil. Por lo tanto, lo que dice William Ospina es muy válido en el sentido de que tenemos que empoderarnos de la problemática y de construir paz territorial, pero se necesitan, son ciudadanos muy bien construidos y muy bien consolidados en que estos temas lo sepan para poder participar eficientemente. A participar en este encuentro. Lo haré con dificultad después del extraordinario texto que acabamos de escuchar, tan vivo, tan vivaz y tan lleno de gracia y de inteligencia y de memoria. Y agradezco a todos su presencia. El texto que les voy a leer se llama Solidaridad y Futuro. Uno de los temas más frecuentes del cine de aventuras es el modo como un conjunto de seres desconocidos que se ven enfrentados a un accidente común
terminan convertidos en amigos entrañables, a veces para toda la vida. Nada como las dificultades y las tragedias para descubrir la solidaridad escondida de los seres humanos. Precisamente porque en los momentos en que se revela nuestra fragilidad, no solo comprendemos cuánto necesitamos de los otros, sino que vemos surgir nuestro propio desprendimiento, nuestra generosidad. Recuerdo ahora un poema de Robert Graves sobre la experiencia de la guerra. El miedo hizo buenos compañeros, enfermos de delicia por el descubrimiento de la brevedad de la vida. Nuestra juventud se hizo toda carne y renunció a la mente. Nunca hubo una antigüedad tal del idilio, tan sabrosa miel fluyendo del corazón, y viejas importancias volvieron nadando, vino, carne, fuego de leña, un techo sobre la cabeza, un arma en el muslo, cirujanos disponibles. Incluso hubo otra vez una función para Dios, una palabra de rabia cuando faltaban carne, vino, fuego, cuando dolían las heridas más allá de toda cirugía. Lo más significativo de ese poema es que muestra la guerra como una interrupción de la vida cotidiana, una interrupción que le devuelve de algún modo a las gentes la capacidad de valorar lo que tienen. Todo por su causa parece volverse más valioso, más verdadero. Ahora bien, en Colombia hemos vivido en los últimos tiempos un largo conflicto armado que ahora está tratando de desaparecer. Pero lo que principalmente vemos es que nadie encuentra del todo el camino para que esa dolorosa experiencia compartida le dé paso a la normalidad del vivir. Sin duda no es lo mismo cuando la guerra ha durado unos cuantos años que cuando se ha convertido en una costumbre, acumulando su influjo maligno sobre la sociedad durante décadas. Porque entonces ya nadie parece recordar en qué consistía la normalidad, en qué consistía la serenidad de la vida cotidiana. Ese orden, esa cordialidad, esa confianza que intentamos nombrar con una breve palabra que repetimos sin fin. Se diría que una sociedad es normal cuando sus miembros se reconocen como parte de un mismo mundo, de una misma historia, cuando aceptan tener un pasado común, cuando comparten una misma dignidad, un conjunto de símbolos, de valores y de costumbres, cuando tienen unos sueños comunes. Recuerdo que hace años yo oía hablar a mis tíos abuelos y tenía la sensación de que pertenecieron a un mundo compartido en el que era fácil reconocerse, apreciarse, brindar hospitalidad a los desconocidos, conversar en la noche sin miedo con los que venían por los caminos. Después Colombia vivió la gran violencia de los años 50 y todas las sequedades y las desintegraciones de una serie encadenada de conflictos, de modo que ahora no sabemos bien a dónde estamos volviendo. Necesitamos una revolución del afecto, una relectura de la historia para superar la idea absurda de que hay seres importantes y seres no importantes, seres con historia y seres sin historia. Hay que leer el hermoso libro Vidas minúsculas de Pierre Michon, o el libro Europa y la gente sin historia,
para comprender cuán equivocados hemos estado en la mirada sobre el papel que jugamos en el mundo. No hay ser humano que no sea una síntesis de su época. La democracia es de verdad una necesidad, pero la democracia no puede ser una oscura tiranía de burócratas ni una manipulación de castas. Y más que un sistema de derechos y de responsabilidades, la democracia tiene que ser un seguro de equilibrio en el que solo si cada quien tiene lo elemental, tiene valor y dignidad, puede haber paz y convivencia verdadera. El mundo requiere en cada sitio una reconciliación lúcida de las comunidades con el territorio que habitan y fortalecer la idea de la ciudad como morada, no como espacio de hostilidad y de egoísmo. Contra la absurda sociedad de consumo que sigue destruyendo el mundo, es urgente pasar a una sociedad de creación, a una economía verdadera que sepa aliar el trabajo con el placer y el conocimiento con el cuidado del entorno. Acá de ciudadanos interesados por lo que más debe ser, que es el medio ambiente y que es nuestra supervivencia acá en este planeta. Veo que el ser humano tiene una falta de coherencia total entre lo que necesita, lo que debe, sobre lo que debe trabajar y sobre lo que hace, tal vez por la comodidad que nos ha brindado algunos desarrollos tecnológicos a los que usted se refería, doctor William. Mi inquietud es, ¿cuál sería la estrategia? ¿Cuál va a ser el punto de quiebre para que más personas despierten o despertemos y podamos reaccionar frente a la necesidad de parar este desastre en la naturaleza? Bueno, yo no, por supuesto no creo tener la fórmula y por supuesto creo que también hay que darle la palabra a los compañeros de la mesa para hacer aportes en ese sentido. Solo quisiera decir inicialmente que yo sé que son necesarias iniciativas políticas, yo sé que son necesarias iniciativas sociales, sé que son necesarias iniciativas académicas, sé que la ciencia tiene cosas que aportar, sé que la técnica misma tiene cosas que aportar, sé que las iglesias tienen cosas que aportar a este proceso, que aquí lo que se requiere es un gran diálogo de muchos sectores y de muchas iniciativas distintas, pero hay un problema central, por supuesto, que usted señala muy bien, y es el que tiene que ver con qué fácil es despertar el entusiasmo de las muchedumbres con ciertas cosas que no son sustanciales y que a veces son inclusive dañinas, y qué difícil es despertar un entusiasmo ciudadano semejante para las cosas verdaderamente necesarias y verdaderamente urgentes, ¿no? Ahí es donde uno se pregunta cuál es el papel que verdaderamente están jugando los medios de comunicación, cuál es el papel que verdaderamente está jugando la sociedad del espectáculo, como se llama ahora, ¿no? En donde ciertas cosas que no transforman nada pueden fanatizarnos verdaderamente hasta la crispación o hasta la exaltación máxima, y asuntos que tienen que ver con la supervivencia misma del mundo pueden hacer que tantos reaccionen con tibieza o con indiferencia, ¿no? Creo que es una pregunta fundamental que vamos a tener que responder entre todos, y nos va a tocar preguntarnos qué es lo que verdaderamente conmueve a la humanidad, qué es lo que verdaderamente transforma nuestras actitudes y qué es lo que verdaderamente produce actos transformadores, porque
todo el modelo de nuestra sociedad contemporánea está diseñado para que seamos consumidores, no para que seamos seres activos, ¿no? Estamos sentados recibiendo todo lo que nos den mercancías, nos dan soluciones, nos dan causas, nos dan espectáculos, ¿no? Y han reducido a la humanidad a la contemplación, ¿no? A ver el mundo como un espectáculo. Es posible que mucha gente esté esperando el fin del mundo como un espectáculo, como lo dice Rafael Argullol en su importante libro El fin del mundo como obra de arte, ¿no? Es muy posible que mucha gente quiera estar en primera fila viendo el Armagedón como si fuera una película, porque hemos llegado a esos niveles de frivolidad, ¿no? Y por eso es profundamente necesario someter a una crítica muy radical el modelo de la sociedad del espectáculo, el modelo de la sociedad de consumo y el modelo de la sociedad hecha solamente para el placer inmediato, que no es capaz de tener en cuenta los grandes temas. Y creo que una crisis de valores como la que vivimos hoy debería estar siendo sometida a un examen muy riguroso de la academia, de la ciencia, del pensamiento, de la política, y no veo que haya ese debate ni en la academia, ni en el foro social, ni en los medios de comunicación. No, renunciamos a los valores con una facilidad extraordinaria, nos alzamos de hombros con respecto a la suerte del mundo, no, somos verdaderamente una especie anestesiada, y de un cambio de eso, que es un cambio muy profundo en términos culturales, creo que va a depender todo. Bueno, yo plantearía que hay muchas tareas que debemos hacer, o sea, estoy de acuerdo con William, y entre esas algo muy importante, y es que ya que nosotros tenemos algún grado de conciencia sobre lo que está ocurriendo, debemos transmitir ese grado de conciencia a otras personas, o sea, comenzar a sensibilizar a los demás sobre estas temáticas. Hay temas que son fundamentales que nosotros trabajamos, como el tema del derecho, pero el derecho sin contenido social, el derecho sin un contenido que lleve a la gente a que tengan la claridad sobre lo que está sucediendo en Colombia y en el mundo con todas estas problemáticas, no va a permitir que salgamos adelante. La construcción de la paz es una construcción de todos, es un proceso que es de largo plazo, que debemos comenzar a caminarlo y trayendo de la mano a todos para que podamos lograr la construcción de un mundo mejor, sostenible, dinámico, que permita la inclusión de todos los sectores y que permita además que se reconozcan otras culturas y esos derechos que nosotros tenemos. Bueno, le añado una cosa a lo que ella acaba de decir, que me parece muy importante, algo que ella señaló, y es que todo el que tenga conciencia, mínima conciencia de lo que está ocurriendo, tiene una doble responsabilidad, una responsabilidad mucho más grande que el resto de los ciudadanos que todavía no saben lo que está pasando. De manera que el primer deber que yo concluyo de sus palabras es que tenemos que volvernos profundamente contagiosos. Esta mañana en las intervenciones de la mesa siempre han gravitado algunos temas comunes, el tema de la crisis, pero también el tema de mirar cuáles son las salidas a las crisis, el tema de volver a los valores, de cambiar el sistema de valores que hoy nos está orientando, que de alguna manera todos hemos estado hablando del valor de la solidaridad. Hay que volver al valor de la solidaridad, al valor de la cooperación. Es decir, ese sería como el principio de las propuestas para las soluciones, porque nosotros nos hemos dejado imbuir en un sistema valorativo que es muy propio para la sociedad de hoy, es decir, el valor de la competencia. Entonces nosotros estamos por eso, y no el valor de la cooperación, por ejemplo. Entonces yo creo que ese es uno de los temas que debe quedar como muy aquí entre todos los asistentes, cómo es que vamos a empezar a cambiar ese sistema de valores, porque también a partir de ahí también empiezan los cambios. Yo como ciudadano diría lo siguiente frente a estas batallas que tenemos contra la corrupción. Yo precisamente hablaba de Sinmayer en la corrupción blanca, negra y gris, en los enfrentamientos jurídicos que tenemos en los tribunales. Y es que aquí hace falta una cosa,
Estoy de acuerdo con Dante cuando dice que el calor del invierno está reservado para aquellos que no tienen compromiso. ¿Cuántas organizaciones tenemos? ¿Cuántas atomizaciones tenemos de organizaciones sociales que no tienen una sinergia y una armonía frente a estos temas que estamos tratando? Si nosotros fuéramos unos ciudadanos como Jean Valjean en Los Miserables, ya, cuando uno lee la literatura, yo siempre he insistido que en la literatura está el mundo, está el ordenamiento territorial, está la forma de vivir, la forma de habitar. Toda la literatura es lo que me ha servido a mí para defenderme ante jueces y para atacar las cosas cuando son injustas. Ha sido la literatura. La literatura para mí, con todo respeto, es un ingrediente invencible, porque es un conocimiento fáctico de la historia del mundo. Pero yo diría otra cuestión, y es que cómo construimos ciudadanía y cómo cambiamos esta forma de pensar, más que todo de los profesores, de los maestros, la educación. Si un PRAES dice la nueva ley de educación ambiental que ya está desesperada, porque precisamente por eso va a comprar el libro rápidamente. Como no sirvió la educación ni ha servido la educación, entonces inventan una nueva ley del PRAES donde dice que necesitamos estudiantes críticos, deliberativos, pensantes, constructores, para crear un nuevo ordenamiento territorial y participar en una nueva cultura ambiental. Están desesperados. Pero el problema es dónde están esos profesores, qué compromisos tienen los profesores. Y aquí en la universidad, porque también qué pena puedes tirar un poco de duro aquí en la universidad pública. Ya, la universidad enseña muchas cosas, construye pensamiento, pero no nos enseña a vivir. Entonces tenemos que unirnos desde la base social, la universidad pública, para crear un nuevo pensamiento ambiental. Y por último diría que hay que ecologizar la política porque está absolutamente sucia. Entonces, donde hay un ambientalismo frente a la tierra, frente al compromiso de nosotros para salvar el planeta, no simplemente a Colombia, no el planeta, cómo concebimos toda esta problemática que nos pone William para enfrentar todas estas cosas. Y hay que enfrentarlas, como dice la Corte Constitucional, una cosa muy bonita que se llama Ética y Educación. Y yo recomiendo ese libro, esa jurisprudencia, ese tomo donde se habla de la ética y la educación como uno de los ingredientes básicos para construir un nuevo ciudadano y un nuevo pensamiento en el mundo. Gracias. Gracias. Por cuestiones de tiempo. Maestro, pensamos siempre que el tema del medio ambiente es solo de los ambientalistas o del gobierno, pero el ciudadano en común tiene un compromiso. ¿Cuál es el compromiso del ciudadano en común? Y yo diría que el compromiso principal es del ciudadano del común. Si el ciudadano común no se compromete con los cambios históricos que el mundo requiere, poco harán los gobiernos y poco podrán hacer los ambientalistas por mucha pasión y mucho conocimiento que pongan en el asunto. Pero claro, la ciudadanía tiene que ser informada y tiene que ser sensibilizada, y lo que necesitamos no son solo, aunque es urgente que lo haya, decretos por ejemplo para emprender la sustitución de energías fósiles por energías limpias, decretos para impedir la proliferación de basuras, para impedir la destrucción de los ríos, la destrucción de los mares, para la protección de los manantiales, para la protección de las cuencas, pero sobre todo necesitamos cambios de actitud de la ciudadanía. No podemos seguir consumiendo locamente cosas inútiles, no podemos seguir consumiendo empaques innecesarios, no podemos seguir depredando el agua que tenemos y no podemos seguir sobre todo tolerando que los presupuestos públicos estén manejados por el lobby de ciertas corporaciones y que no se atienda a un orden de prioridades que ponga en primer lugar al ser humano y a la naturaleza y a la relación entre nosotros.
Cuando usted habla de solidaridad en el título de su conferencia, que lo incluye, ¿apunta a eso? Apunto a que es fundamental un ejercicio colectivo de la ciudadanía, un ejercicio colectivo de reconciliación con el territorio, de transformación de nuestros hábitos de consumo que están solamente dictados por la publicidad y no por la necesidad, y por supuesto que también a un cambio ético, a un cambio de paradigmas morales, porque no podemos seguir creyendo que la especie humana es la especie superior de la naturaleza, cosa que nos ha permitido en 40 años destruir la mitad, ¿no?, de los vertebrados del planeta. A crear fundaciones, a tomar iniciativas, a crear grupos de trabajo para emprender labores de transformación social. Es una labor muy importante y debería multiplicarse y de muchas maneras distintas. Cada ciudadano tiene mucho que aportar. Aquí tal vez nos hacen creer que si no es a través de los políticos y que si no es a través de ciertas instancias muy complicadas a las que no tiene acceso la ciudadanía, no se pueden hacer cambios. No, la ciudadanía tiene la libertad y el derecho constitucional de hacer todas las alianzas y de tomar todas las iniciativas, y nadie como la ciudadanía sabe dónde están los ríos envenenados, dónde están los manantiales dañados, dónde están las cuencas deforestadas, dónde hay que aplicar transformaciones reales para que nuestra sociedad funcione. Y también todo el mundo sabe qué necesitamos en términos de empleo, en términos de futuro para la juventud, en términos de educación. Tal vez estamos dejando todo en manos de expertos o de supuestos expertos que realmente no resuelven las cosas. ¿Y qué? Sangre inocente derramada, el confuso latido del dolor, las soledades, los huérfanos, las viudas, el maíz de los suelos desangrado. Algo germina bajo las banderas de mi pueblo, tiempo, seres y maneras de amar. La voz antigua os llama de nuevo, en las entrañas pide a gritos justicia. Cada capullo nace del grano de maíz enterrado de la tierra sin tregua y sin sofismas, y como el maíz, el pueblo innumerable junta raíces, acumula mazorcas y esperanzas, mas en la tormenta desencadenada sube a la claridad del universo, baja a los confines de la tierra, ausculta las profundidades de las tinieblas, para hallar la luz del nuevo amanecer de nuestros pueblos, entre agua de manantiales, el murmullo de los bosques, su voz cantarina que se mezcla con las aves, nuestro abrazo que luchar entre los pueblos, que se viste de nuestra tricolor bandera, hasta el alma que allanan esperanzas, albores de nuestro nuevo día en Abiyayano.